Una gran cantidad de personas creen que están bien con Dios porque llevan una vida socialmente correcta. Piensan que Dios está satisfecho con ellos porque no practican los pecados que el sentido común natural condena. La ley de Dios demuestra algo completamente diferente. El ser humano nace en rebelión con Dios. Es enemigo de Dios por naturaleza e iniciativa propia. La ley de Dios demuestra que el ser humano nace en rebelión con Dios. Es enemigo de Dios por inclinación propia. A la luz de la justicia de Dios, demostrar y afirmar que el problema que tenemos los seres humanos con Dios, o el problema que adquirimos los seres humanos con Dios, no es solo el pecado visible, sino la condición del corazón, la condición de la mente. El hombre no piensa como Dios nos manda pensar, ni vive como Dios nos manda vivir. El carácter y comportamiento natural del hombre es opuesto a Dios. A pesar de esa triste y lamentable realidad, Dios muestra su inmensa bondad haciendo lo imposible para el hombre, con el fin de reconciliar a algunos y concederles gozar eternamente de su gloria. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 23, nos da testimonio de esta maravillosa obra de Dios realizada a favor de los destinatarios de la carta que estamos considerando, la carta a los Colosenses. En este pasaje, Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 23, el apóstol Pablo nos enseña 4 grandes verdades. Una, el hombre como es naturalmente. 2, la obra reconciliadora de Dios. 3, el propósito de la reconciliación. Y 4, la evidencia de la reconciliación. Les ruego, les pido a todos, incluidos los niños, que presten atención a la lectura del pasaje y luego a la exposición, porque es muy importante que cada uno sepamos en qué condición nos encontramos ante Dios. Tomen su Biblia, por favor, y ábranla en el pasaje mencionado, Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 23. Leámoslo. Por cuanto agradó al Padre que en el Señor Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que acabamos de leer fue dirigido originalmente a las personas que en la ciudad de Colosas habían creído el evangelio, a los que en el versículo 2 el apóstol llamó santos y fieles hermanos. Ellos son los vosotros
del versículo 21. En este versículo 21, el apóstol dice que eran sus destinatarios en relación con Dios y por qué llegaron a ser santos y fieles hermanos. Al principio de esta serie de exposiciones, expliqué la magnitud de cada uno de estos calificativos que el apóstol les da a sus destinatarios, santos, fieles y hermanos, mostrándoles que esos términos no fueron usados por el apóstol como un mero formalismo de su carta, sino porque implican realidades profundas, realidades que cada persona debe conocer y ser consciente del valor de cada una de ellas. En este momento vamos a centrarnos, a partir de esas realidades ya expuestas, en unos detalles más que la carta nos revela, detalles importantes para la comprensión de nuestra situación ante la justicia de Dios. De manera que vamos primero a considerar, a la luz de lo que el apóstol Pablo escribió de la situación antigua de sus destinatarios originales de la carta, vamos a considerar el estado del hombre brevemente. ¿Cómo es el hombre, varón y mujer, naturalmente en relación con Dios? Lo dice el texto, el versículo 21, cuando se refiere a lo que eran los destinatarios de la carta antes de haber sido reconciliados con Dios. ¿Y qué eran esos destinatarios, según las notas del apóstol en su carta? Extraños y enemigos en su mente, hacedores de malas obras. Para el Espíritu de Cristo, extraño es quien vive a su manera, según su propio parecer, no según la justicia del Evangelio del reino de Dios. Esa es la connotación bíblica de esa frase, de esa palabra. La frase enemigos en su mente afianza el significado de la palabra extraños y revela la fuente de esa enemistad. ¿Cuál era el origen de la enemistad de los colosenses con Dios? ¿Qué dice el texto? Su mente. Tenían una mente enemiga de Dios. Su mente era opuesta a Dios. ¿Cómo es una mente opuesta a Dios? Una mente enemiga de Dios es una mente con una cosmovisión diferente a la cosmovisión de Dios. Una mente con una cosmovisión diferente a la de Dios es una mente con una concepción de Dios, de sí mismo y del mundo no correspondiente a la verdad revelada por Dios en la Escritura, de sí, del hombre y del mundo. Una mente enemiga de Dios es una mente cuyos pensamientos, acciones y motivaciones no corresponden al Evangelio del reino del Señor Jesucristo. Ejemplo, una mente que piensa que va a pasar a la gloria porque sus obras no son tan malas. O incluso una mente que piensa que va a pasar a la gloria porque sus obras son buenas, o así lo cree. Una mente enemiga de Dios es una que cree que no necesita de Cristo para el perdón de sus pecados, la salvación de ellos y de la condenación por ellos.
Una mente enemiga de Dios es una mente que cree que no necesita de Cristo para vivir sana y santamente la vida cotidiana. Lamentablemente esa es la condición de la mayoría de la gente que vive en este mundo. Y esa puede ser la condición de algunos de los que están aquí presentes, de los que asisten porque otros los presionan, no porque sea su complacencia. Los que desean que el tiempo del culto se termine lo más rápido posible para volver a sus entretenimientos favoritos. Esa es la condición de los que desean que llegue la mayoría de edad para no volver a los cultos, porque son muy hartos. A todos estos les pido, en el nombre del Señor, les ruego que no escapen de la iglesia, que se obliguen a unirse al pueblo de Dios y mucho más cuando se reúne para adorarlo de manera corporal especial. La iglesia de Dios es el agente, el único agente que hay en el mundo de salvación, la iglesia de Cristo. A ella el Señor le encargó el mensaje de salvación. Y es cuando la iglesia de Dios se reúne y en el lugar donde lo hace que Dios está presente de una manera que no lo está en ningún otro lugar y momento. Es en el lugar y momento donde y cuando los hijos de Dios se reúnen que Dios dispensa bendiciones que no dispensa en otro momento y lugar. ¿Recuerdan el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán hermoso, delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final del Salmo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si su mente se opone a pensar y a vivir evangélicamente, usted es un enemigo de Dios. Por tanto, no puede pretender que Dios esté agradado de usted. Niños, si su razonamiento encuentra más placenteros los videojuegos que la lectura y el estudio de la palabra de Dios, usted es un enemigo de Dios en su mente. Joven y adultos, si en el día del Señor prefieren la ciclovía, el partido de fútbol o aún el trabajo o el picnic con la familia no creyente, en lugar del culto, usted es un enemigo de Dios en su mente. Todo ser humano, niño o adulto, debe saber que mientras no piense y viva conforme al evangelio del reino de Dios, es un enemigo de Dios. No es bueno ser enemigo de Dios. ¿Por qué no es bueno ser enemigo de Dios? Porque ningún enemigo de Dios podrá jamás derrotarlo. Ni todos sus enemigos juntos podrán lograrlo. Aunque lo están planeando, lo están intentando y lo intentarán. Dios lo ha venido observando, lo anuncia y pregunta. Salmo 2, versículos 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos.
contra Jehová y contra su Cristo, diciendo: quitemos de nosotros sus leyes y rompamos sus mandatos. Eso es lo que está haciendo el mundo. Esa es la motivación de las cumbres de los gobernantes del mundo. Se reúnen para amotinar a los pueblos en contra de Dios, con la intención de eliminar sus principios y valores, los principios y valores de su reino, del reino de Dios. ¿Lo logrará? No. Dice la profecía, la misma profecía que acabo de leer, Salmo 2, versículos 4 y 5. El que habita en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego le responderá con su furor y los turbará con su ira. Pregunta: ¿tiene algún sentido ser enemigo de Dios? Es inútil ser enemigo del indestructible, pero consciente o no, la mayoría de la gente es enemiga de Dios. ¿Qué razón hay para ser enemigo de quien le sustenta a pesar de no vivir para él? ¿Por qué no desear mejor la reconciliación? Incluso si Dios fuera un ser malo, lo más sabio sería estar en paz con él, a causa de su omnipotencia. Pero Dios es el único ser absolutamente bueno. Él es quien nos sustenta. Él es quien nos provee todas las cosas que disfrutamos diariamente. Y son más las que disfrutamos que las que no podemos disfrutar. Como decía en la exposición pasada, Él es el que mantiene nuestro respirar, es el que mantiene el palpitar de nuestro corazón, es el que hace que nuestra sangre fluya a cada célula de nuestro ser, llevando los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para mantenerse. Y lo hace sin que lo pidamos. Y Él es también quien tomó la iniciativa en la reconciliación. Él es quien provee todos los recursos necesarios para realizarla. Todo lo hace Él. Lo único que hacen los reconciliados es disfrutar de esa reconciliación. Observémoslo en los siguientes versículos. La reconciliación no es una obra de iniciativa humana. Es una obra de Dios de principio a fin. Tiene un precio que ningún ser humano, ningún hombre pecador puede pagar. Tiene una complejidad que ninguno de los sabios de este mundo puede entender y resolver. Observemos el precio. ¿Cuál es el precio mencionado en el texto de la reconciliación? Lo menciona el apóstol en esta parte de la carta escrita a los que en Colosas fueron reconciliados con Dios. Dios los reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo, pero para poder hacerlo, Él tenía que hacerse verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios. Obsérvenlo. Leamos una vez más esos versículos. Colosenses 1, 19 al 23.
Dice, por cuanto agradó al Padre que en él, en Jesús, habitase toda plenitud, la plenitud divina y la plenitud humana, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes, colosenses, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Hay tanta información en estos versículos que no basta una hora para poder exponerla. Observemos solo dos detalles de toda la información que el apóstol nos da en estos versículos en cuanto a la reconciliación, a la obra reconciliadora de Dios. Observemos, en primer lugar, el asunto legal de la reconciliación. Dios no puede recibir en su presencia a nadie sin antes quitar la causa de la enemistad. Su carácter justo no se lo permite. Su justicia exige la muerte de un hombre puro e inocente como pago total por los pecados de los que han de ser reconciliados. ¿Quién puede proveer a ese hombre puro? En la antigüedad, algunos padres engendraban hijos para ofrecérselos a los dioses. ¿Alguno de nuestros hijos puede reunir estos requisitos exigidos por la justicia de Dios para que pague en su lugar? No, porque pecador engendra pecador. Ningún ser humano común es apto para dar su vida en reconciliación por otros hombres, ni siquiera por sí mismo. Dios no acepta nada que provenga del mismo hombre pecador para reconciliarse con él. No. Y escuchemos esto. Debe quedar bien claro en nuestra mente. Dios no acepta nada que provenga del mismo hombre pecador para reconciliarse con él. No obstante, nuestro corazón nos hace creer que sí podemos ofrecerle algo a Dios a cambio de lo que necesitamos, a cambio de sus favores. Porque constantemente nuestro corazón pretende hacer trueque con Dios. De manera que, para satisfacer su propia justicia, Dios mismo tuvo que proveer la solución. Lo hizo engendrando a su propio Hijo en el vientre de María. Él mismo engendró su humanidad y ordenó que su nombre fuera Jesús. Lucas capítulo 1 versículo 35 y Mateo capítulo 1 versículo 21. Por eso Pablo dijo, por cuanto le agradó al Padre que en él, en el hombre Jesús, habite toda plenitud. Y toda plenitud se refiere a la plenitud divina y a la plenitud humana. Dios, Cristo, Jesús, el Hijo de María, el que nació en Belén de Judá, el que fue llamado el Nazareno, en él habita corporalmente la plenitud divina y la plenitud humana. Y el objetivo final de toda esa operación divina fue que su Hijo, hecho hombre, fuera a la cruz y allí
en su cuerpo de carne recibiera la sentencia contra el pecado en lugar de los que habían de ser reconciliados. Un apunte aquí para recordar. Dios es asombrosamente amoroso y benevolente, pero también es legalmente estricto, puesto que no puede perdonar sin que la ofensa le sea pagada. Pero es asombrosamente generoso porque Él mismo proveyó la paga por las ofensas de los reconciliados. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, solo necesita confiar en los méritos de la justicia y el sacrificio del Señor Jesucristo, porque es el único pago que Dios acepta por la reconciliación de los pecadores. Pero el apóstol menciona otro detalle importante en estos versículos relacionado con la reconciliación. La reconciliación, además de ser legal, por cuanto habíamos quebrantado la justicia de Dios, también es una reconciliación moral. Dios no nos reconcilia únicamente para absolvernos, quitar la culpa de nuestros delitos contra su justicia. También nos reconcilia para santificarnos, para purificarnos, para presentarnos ante sí mismo, ante Él mismo, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La reconciliación no solo tiene un efecto legal, también tiene un efecto moral y un objetivo escatológico. El efecto moral es hacerlos santos y sin mancha, irreprensibles para Él. El objetivo final es presentarlos delante de Él, delante de Dios mismo, en ese estado de perfección. Los reconciliados legalmente ya son santos y sin mancha, legalmente. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y Romanos capítulo 8, versículo 1. Pero moralmente están en proceso de santificación creciente. Y escuchen esto, en proceso de santificación creciente. La santificación de un reconciliado no se detiene, continúa, y todas las cosas Dios las ha diseñado para llevar a cabo ese proceso hasta el final. Las aflicciones, los conflictos, las desavenencias y todas las cosas que a nosotros no nos gustan están diseñadas y ordenadas por Dios para perfeccionar ese proceso. De manera que cuando alguien lo ofenda, piense cuál es el papel que tiene usted ante esa ofensa. Porque está prohibido por el Evangelio vengarnos por nuestra cuenta. Eso lo prohíbe el Evangelio. Los reconciliados, como dije, ya son santos legalmente. Están en proceso de santificación moral, un proceso creciente. Y en esta parte de su salvación, de la salvación de los reconciliados son activos y conscientes. Trabajan de manera intencional y constante en la derrota de sus enemigos, sus propios pecados. Porque el enemigo del creyente es su propio pecado. El peor enemigo del creyente es su propio pecado. Ni siquiera es Satanás, porque Satanás no obliga a nadie a pecar, solo lo provoca.
pero cada quien peca por voluntad propia. Y peca porque quiere pecar. No peca en contra de su voluntad y por eso somos culpables de los pecados que cometemos. De lo contrario, solo Satanás sería culpable. Pero Satanás sabe que si él obliga a alguien a pecar, realmente no logra su objetivo. Por tanto, el trabajo de Satanás no es obligar, es persuadir a pecar. Es provocar. Pero si no nos dejamos provocar y si no nos dejamos persuadir de sus insinuaciones, él solo llevará la culpa. Dije que los santificados trabajan de manera intencional y constante en la derrota de sus enemigos, sus propios pecados. Así lo muestra la Escritura, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 13, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 11, entre otros pasajes que se pueden citar para demostrar este punto. Este proceso de santificación es realizado por Dios con su palabra, el conocimiento de su voluntad a través o haciendo uso de las mismas facultades de los reconciliados, no sin ellas. Por tanto, como creyentes, debemos ser conscientes de este proceso en el que nosotros tenemos responsabilidad, pero que no podemos realizar dependiendo de nuestra fuerza y de nuestra sabiduría. Para poder avanzar efectivamente en nuestra santificación, necesitamos del poder mismo de Dios que obra mediante la fe, por el amor, y de la iluminación constante de su palabra. Y tenemos toda la palabra escrita. Creemos en la suficiencia de las Escrituras para caminar en estas condiciones que el texto nos muestra, es decir, para caminar en santidad, en pureza. Toda la instrucción que necesitamos para cada área de nuestra vida, para agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, la tenemos en las Escrituras. Y todo el poder que necesitamos para comprenderla y vivir conforme a ella, lo tenemos en Cristo, no en nosotros, en Cristo. Consideremos el objetivo final de la reconciliación. ¿Cuál es el objetivo de la reconciliación? El objetivo de la reconciliación es presentar a los reconciliados santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, delante de Dios mismo. El apóstol les dijo a los hermanos que estaban en Colosas que esto ocurriría si en verdad permanecían fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio que habían oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual él, el apóstol, fue hecho ministro apóstol, pero no apóstol como los apóstoles de estos tiempos, que no son apóstoles, sino impostores. Estos versículos, observen, estos versículos, en ellos hay varios detalles que debemos analizar para poder comprender correctamente lo que el apóstol quiere comunicar con ellos. Tengamos presente que fe y evangelio en estos versículos son términos sinónimos. La fe o evangelio que los colosenses habían oído era el mismo
del cual Pablo había sido ministro, apóstol, propiamente. Era el auténtico evangelio de Cristo. Por eso Pablo lo menciona. Si se mantienen fundados y firmes en el evangelio que habían escuchado, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De manera que hay un evangelio auténtico que es el único que Dios utiliza para realizar ese objetivo de la reconciliación. ¿Cuál es el objetivo de la reconciliación? Presentar a los reconciliados santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La enseñanza de este versículo 23 es que los colosenses serían presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios mediante la fe en el evangelio que habían recibido. Pablo da cuenta que el evangelio que habían recibido por parte de Epafras, capítulo 1, versículo 7, era el verdadero evangelio. Una pregunta que debemos nosotros hacernos: el evangelio que he recibido, en el cual estoy fundamentado, ¿es el evangelio auténtico? Esa pregunta hoy en día es importante, porque todo lo que se predica como evangelio hoy no es evangelio. La enseñanza de este versículo debe llamarnos mucho la atención a nosotros, porque este versículo 23 nos demanda asegurarnos del evangelio que hemos creído. Si en verdad, dice el apóstol Pablo, si en verdad permanecen ustedes fundados y firmes en la fe que han recibido, sin moverse de la esperanza de ese evangelio, el evangelio auténtico, el evangelio que fue valorado y garantizado por los 12 apóstoles. Es el único evangelio que Dios utiliza para nuestra salvación y santificación. Si el evangelio que hemos creído no es el auténtico, corremos el riesgo de no ser salvos y mucho menos de ser santificados. Esto que el apóstol Pablo menciona sencillamente enseña que la perfección de la santificación Dios la realiza mediante la perseverancia en la vivencia fiel y firme en el evangelio auténtico. No en cualquier evangelio. Y ahora sí, miremos la evidencia de la reconciliación. ¿Cuál es la evidencia mencionada en el texto por el apóstol de la reconciliación? Hay detalles difíciles de ver si no nos detenemos en oración, dependiendo de Dios mismo para que nos enseñe su palabra. La perseverancia en el evangelio auténtico. Y no se me vayan a confundir. La perseverancia en el evangelio auténtico es el medio por el cual Dios realiza la santificación hasta llevarla a la glorificación. Pero la perseverancia en el evangelio auténtico no es únicamente el medio determinado por Dios para perfeccionar la santificación moral de los reconciliados. También es evidencia de la reconciliación. Es medio y evidencia. Evidencia de la reconciliación. Toda persona que fundara su vida en el evangelio auténtico y permaneciera en él, los apóstoles la tenían como reconciliada con Dios.
Lo mismo debemos hacer nosotros. Toda persona que fundamenta su vida en el Evangelio auténtico y permanece en él, debemos tenerlo como un reconciliado por Dios. Y así recibirlo, así tratarlo. ¿Sí me hice comprender? La perseverancia en el Evangelio auténtico es el medio por el cual Dios lleva a cabo la santificación de los reconciliados y a la vez es evidencia de la reconciliación. Observemos algunas lecciones específicas de estos versículos 19 al 23 del capítulo 1 de la carta. Primera lección que se puede extraer, así, una lección general de estos versículos. Todos los seres humanos, igual que los colosenses, nacimos en un estado de enemistad con Dios y nada ni nadie nos puede reconciliar sino Dios mismo por medio de la muerte de su Hijo. Primera lección. Una segunda lección es la siguiente. Dios realiza la reconciliación mediante la fe en la suficiencia de Cristo y su sacrificio redentor. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, versículo 10 y capítulo 4, versículo 25. Pero sí hay una tercera lección que se puede aprender de estos versículos. Y es que los reconciliados son justificados o declarados legalmente santos y sin mancha delante de Dios. Romanos capítulo 5, capítulo 8, versículo 1 y versículo 33. Además, tienen paz con Dios. Romanos 5:1, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y crecen en el conocimiento de Dios, en fe en el Señor Jesucristo y en obediencia a la palabra de Dios. Son lecciones que se derivan de estos 3 versículos. Y finalmente, unas aplicaciones, que no acostumbro a hacerlas de esta manera, pero en esta ocasión no encontré otra manera de hacer esas aplicaciones. Escuchen, por favor. Si sus pensamientos y acciones no nacen de la fe en Cristo, no se conforman a la ley de Dios, ni honran a Dios, usted es enemigo de Dios. Segundo, no intente reconciliarse con Dios por sí mismo y por sus propios medios, porque lo que logrará es aumentar la ira de Dios sobre usted. Juan capítulo 3, versículo 36. Solo Dios puede reconciliar con Él y el único medio es la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Otra vez. Tercero, según el pasaje, usted es un reconciliado con Dios si encuentra en su vida los siguientes rasgos. 1. Confía en la suficiencia de Cristo y su sacrificio para el perdón de sus pecados, la absolución de la culpa y la vivencia diaria de la vida cotidiana. Necesitamos a Cristo, necesitamos fe para vivir nuestra cotidianidad. Y 2, si crece en el conocimiento de Dios y la obediencia a su palabra, es evidencia de haber sido reconciliado. Si la pasión de su corazón es conocer más y más al Señor Jesucristo y conocer su voluntad para servirle, usted es un reconciliado. 3 preguntas
finales para reflexionar. El evangelio que he aprendido, el que conforma mi fe, ¿es el evangelio auténtico? 2. ¿Pienso y obro conforme lo exige el evangelio en cada circunstancia? Y 3. Mis propósitos, elecciones y decisiones tienen la clara y firme intención de agradar a Dios. Si la respuesta es positiva a estas 3 interrogantes, usted ha sido reconciliado con Dios. Si la respuesta es negativa, usted sigue siendo un enemigo de Dios. Aunque asista a la iglesia, aunque predique incluso, aunque tenga algún puesto de honor dentro de ella. Si la respuesta es negativa a estas preguntas, es un enemigo de Dios. ¿Por qué digo que aunque predique, aunque tenga un lugar de honor dentro de la iglesia? Porque se puede predicar, no necesariamente para agradar a Dios, porque se puede ser pastor de la iglesia sin estar sirviendo al Señor, sino estar sirviéndose a uno mismo. No a Dios ni a su iglesia. ¿Se puede estar en este lugar por intereses pecaminosos? ¿Qué opinan? Sí. Y muchos lo están. Y terminemos con esto. Dios reconcilia a sus enemigos por medio de Cristo para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esta reconciliación se evidencia en la perseverancia en el evangelio auténtico, no en la perseverancia en una religión cristiana, sino en el evangelio auténtico. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.